David Meca, bona nit, buenas noches. Muy buenas, Miquel. ¿Cómo Muy estás? Oye, qué bien te veo, Pues sí. hacía mogollón que no te veía. Me hace mucha ilusión además hablar contigo porque sabes que se te admira un montón. Oye, Enhorabuena, campeón. has estado súper desaparecido, yo creo, durante mucho tiempo, pero bueno, al menos mediáticamente sí que es verdad el rollo que desde hacía mucho tiempo te has reinventado y tú lo que vas ofreciendo es vendiendo positividad a la gente. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Sí, yo creo que tras retirarme, tras ganar el último campeonato del mundo, lo mejor que podía hacer era, pues eso, ¿no? Retirarme del deporte, retirarme un poco de televisión, y ahora lo que intento es pues implantar esas conferencias de motivación a la gente, a los empresarios, a los estudiantes, y hacerles ver que con trabajo, con esfuerzo y con ilusión se puede llegar a ganar el campeonato del mundo, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿cómo es una charla tuya? ¿Cómo nos motivaríamos? Aquí somos 4 pelagatos de noche. ¿Cómo nos motivarías a nosotros, no sé, para cambiarnos así como un poco la vida, para llegar Para que fuéramos nadando de Barcelona a Mallorca, ¿no? Por ejemplo. Como algo Por muy ejemplo, fácil, ¿no? Eso prefiero no motivarte, no voy a ser que me quites el récord. No llego ni de la Mejor que no. Barceloneta a la esquina, pero bueno. Pues no, realmente al final lo que intento hacer en las conferencias es un paralelismo con mi vida. Yo soy un chico que me obligaron a nadar de pequeñito porque tenía que llevar botas ortopédicas, hierros en las piernas, bueno, un cromo de chaval, tenía un montón de problemas. Y como ese niño con botas y hierros se llegó a convertir en 28 veces campeón del mundo de natación. Entonces es un poco ver cómo al final, con esfuerzo, con trabajo y sobre todo, como decía, con pasión, que es lo que tenemos que tener en la vida, se llega a conseguir todo. Que el éxito no llama a tu puerta, que el éxito es solo para los que lo buscan. Si amas lo que haces, al final acabarás triunfando. Ese es mi lema. Por favor, ahora David Meca viene a mi casa y me quiere vender una enciclopedia y le compro todos los fascículos. Vamos a ver a Meca en acción en estas charlas motivacionales. Empecé a nadar con 5 años por prescripción médica para fortalecer mi cuerpo. Nadie habría dicho que llegaría a ser un campeón del mundo. Pero ese niño con problemas físicos consiguió superar todas sus limitaciones. No permitas que nadie te diga que no eres capaz. Un campeón no nace, se hace. Oye, qué orgulloso tiene que estar tu familia, ¿no? De haber conseguido todo lo que tú has conseguido, de haber ganado campeonatos, de haber tenido récord Guinness, de haberte superado cada día, porque yo me acuerdo del rollo que cuando salían las noticias que Meca va a cruzar el estrecho, va a ir nadando no sé cuántos kilómetros, tal. Todo el mundo, toda España estaba como flipando en colores, ¿no? Esperando a ver si llegaba, si no, venga, ahora me como un plátano, ahora sigo. Bueno, sí, al final realmente yo era campeón del mundo, o sea que eso es lo que me daba honor o prestigio, pero realmente los retos se convirtieron en algo muy importante en mi vida, porque al final lo mío no dejaba de ser un deporte minoritario. Entonces lo que los patrocinadores querían o incluso los informativos me pedían era pues eso, ¿no? Que cada año nos superáramos con un reto, ya sea la fuga de Alcatraz, el lago Ness, el estrecho de Gibraltar o, como bien comentabais, Península Baleares. Sí, la familia pues al final acabó acostumbrándose y me decían, David, ¿pero qué necesidad tienes? Ya, pero al final se hicieron a la cabeza. Dime. Pero David, Sí, está sí. muy bien ver estas imágenes porque, por ejemplo, Álvaro de Marichalar, que representa que lo hace en moto, yo nunca lo vi llegar a ningún sitio, que no sé si él... o sea, que tú lo hacías. Él, yo... No, ¿tú lo has visto llegar a algún No, sitio? yo- Mucho bombo al salir, que sí, el hermano, que no sé qué, pero este no iba a ningún sitio. O sea, que en tus carreras había control de que sí estabais que ahí se todos. hacían. Estabais todos, la prensa, que al final, aparte un juez deportivo y todo eso, pero sois el mejor juez, ¿no? Que estáis ahí presente las 27 horas, por ejemplo, 50 minutos que tardé desde Alicante hasta Ibiza. Madre y que mía. estuvisteis ahí, vaya, controlando desde el primer hasta el último plátano de Canarias. Oye, David, siendo un deportista tal y como eres, ¿has facturado así mucho cash o no durante estos años? Esa época fue muy buena, fue Esa muy época bonita, fue porque buena. además no era época de crisis, con lo cual ahí estaba, pues era un buen momento, me pilló un buen momento. Pero bueno, al final, lógicamente, no soy un futbolista. O sea, mis números no se pueden comparar jamás a los de otros deportes, pero sí, no estoy más de lo que jamás había Bueno, imaginado, eso, David, por supuesto. sí que facturó. A ver, ahora me meteré donde no... Pero una A de ver, tú... trátame bien a David, no empieces pero con yo los recuerdo titulares que la quiere época, sacar Laura, a ver. recuerdo la época que yo trabajaba en agencias, que él tiene una casa en Bellaterra, que es la que alquiló Shakira,
cuando Shakira ya estaba con Piqué y con De la Rúa, que fue esa época de Shakira un poco dispersa, y la casa que tiene ahí, bueno, es bonita, un casoplón. Bonita, sí. No sé si la tienes aún o la llegaste a vender esa casa. Sí, la tengo alquilada, Bueno, pues con esa casa ya vives de renta, ¿eh? Tranquilamente. Bueno, esa fue la primera inversión que hice. Ay, tienes más. Muy jovencito. Vamos, lo que está diciendo Laura es que eres un partidazo, David. ¡Hombre! Eres un partidazo. No. También tengo mis pagos y como todo el mundo. Pero sí, esa fue realmente, lo recuerdo, me encanta. Yo estudié arquitectura en Estados Unidos y una de las cosas que me gusta son las historias imposibles. Y eso era un convento que estaba abandonado, que ni siquiera la inmobiliaria me lo quería enseñar, de lo feo y horroroso que estaba. Y recuerdo que hice genial. Fue un momento, además, cuando el ladrillo subía a esa velocidad. Y lo compré, lo restauré, le dejé ese encanto de las cosas antiguas. Y sí, la alquiló Shakira en el momento, efectivamente, como tú dices, que nadie lo sabía, solo mi familia y yo, lógicamente, que la estábamos controlando, la casa, ayudando, nuestro servicio era el que le daba servicio a ella, porque todo tenía que ser muy secreto y muy... Y sí, claro, tenía que callarme porque no se podía enterar nadie. Pero tú lo de Piqué no lo sabías. ¿Cómo que no? ¿Sabías lo de los dos? Pero ¿y por qué? ¡Madre mía! Con lo que nos costó, porque delante de tu casa es donde se besaban De la Rúa y Shakira cuando Piqué ya estaba, míralo. Pero ¿cómo sabes tantas cosas? Porque yo estaba en la calle como tú. Claro, en la calle ahí mirando la casa de David Meca y pensando, ojalá nadara, yo también. Oye, yo solo os diré una cosa que está muy fea decirla, pero bueno, es bonita, ¿no? Como el servicio, no se comentaba nada, lógicamente, pero entre nosotros lo sabíamos. Entonces, cuando iba la chica de limpieza, tenía que... Bueno, dos cosas. La primera, me decía, en estos momentos estaba Piqué, pero no lo sabían porque no veíamos. Nosotros solo podíamos entrar, o ella podía entrar, cuando pues habían salido de casa. Tenía que estar vacía, lógicamente, para que ellos entraran, y iba a entrar mi padre primero, tocaba la puerta y luego servicio. Y lo sabían por la ropa interior que estaban lavando, porque le teníamos que hacer nosotros también Entonces, si los calzoncillos eran bonitos, sabíamos que eran de Piqué. Si los calzoncillos eran un desastre, sabíamos que era... Oye, pero un buen calzoncillo siempre dice mucho, pero claro, un buen calzoncillo, que a estas horas ya no sé ni hablar, siempre lo tienes que ver, claro. Una cosa es que esté tendido, la otra es que te acuestes con la persona que lleva... Buenísima. No, es buenísima. Recuerda aquella época que ella lo desmintió, que era un guacarrumor. O sea, si nos llegas a contar eso en aquel momento, nos das la vida. Pero bueno, me la das igual, que ya yo... Y luego la otra cosa que también yo creo que mi padre morirá feliz es que una de las veces pues nos llamaban por teléfono su secretaria, mire, señor Esmeca, ya pueden ir a tal y cual, ¿no? Entonces, pues, como te comentaba, pues iba mi padre, primero tocaba la puerta y eso, pues luego entraba la chica que les limpiaba, les hacía la colada y todo eso. Y claro, nos dijeron que una vez sí podíamos entrar. Mi padre tocó otra vez, y como no había nadie, nos habían dicho que estaba vacía, abrió la puerta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y digo, morirá feliz mi padre, porque apareció Shakira totalmente desnuda y pegó un grito, ¡ay, señor Meca, perdone, culpa mía! O sea, que sí, para él ha sido, yo creo que el mejor momento de su vida. Oye, siento interrumpir Es que me encanta este tema, ya luego hablamos de No le voy a pasar el teléfono, sí, que luego ya empiezan aquí los líos. David, Arnau es un periodista muy jovencillo, es millennial, no sé si él necesitaría alguna charla motivacional o no, pero tiene algo que quiere que veas, Arnau. Muchas gracias. ¿Qué tengo que quieres? ¿Tú no has venido hoy con una sección preparada? ¿Ahora no tiene nada? No tienes nada. No se ha mirado ni... No, no, él hoy ha venido a sentarse. Muy bien. Tarde, ni ha abierto la escaleta, ni nada. Ante un chaval así perdido ante la vida, sin un criterio absolutamente de nada, que se sienta aquí y todavía no sabe ni por qué se sienta, ¿qué le dirías para motivarlo? De Alcatraz claro, a la ¿desde costa, cuántos ¿no? kilómetros tendría que nadar, Meca? Pues bueno, yo le diría que ahora esté un poco mayorcito para empezar en el mundo de la natación, si quiere llegar a lo alto. 8 horitas al día, yo lo veo correcto. No, pero no, ya... Sería más fácil que nadara, ¿no? Que hiciera de periodista, así en algún programa. Me ganaría mejor la vida. Muy mono, llena la cámara muy bien, llena la pantalla. ¿Sabes de qué recuerdo yo también a David? ¿De qué? Esto no sé si... Ya hace muchos años también que le hicimos unas fotografías con Rebeca Duro de Pelar, que era aquella época tan mediática que no sé si... Es que Rebeca... Sois amigos aún, ¿no?
Sí, somos súper amigos y entonces era mi amiga. ¿Qué vamos a tener nada, Rebeca y yo? Nos llevamos súper bien y nos reíamos un montón. Además, Rebeca es, como sabéis todos, es súper divertida, está fatal de la cabeza, fatal, pero es muy divertida. Entonces éramos, pues bueno, los dos chicos jóvenes en esa época de allí de la zona y nos encontramos en la zona, ¿no? En San La Cugat. Barceloneta, las fotografías fueron allí paseando por la Barceloneta, como si creíamos que erais novios y todo. Oye, Sí, es David. que lo de duro de pelar viene por mí. ¿Ah, sí? Porque era duro de pelar. No, bueno, es mentira. Ah, vale, estaba flipando ya. Digo, duro de pelar. Digo, esta canción que ha marcado a tantos niños y adolescentes es por David Meca. Vale, oye, perfecto. Oye, vente un día a plató a Barcelona y hacemos algo cuando pasen las fiestas o algo, porque ahora estás más instalado en Madrid. Sí, me vine hace unos añitos a Madrid y con la familia y todos bien, pero sí echo de menos y mucho Barcelona, así que me encantaría estar con vosotros. Ay, sí, Además, la Nova cotilleamos un Normalitat, rato. sois los mejores. Oye, toda la gente que ahora nos esté viendo y diga, yo quiero que David me haga una charla, que me inspire, que me motive en las cosas de la vida, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, realmente es para empresas, sobre todo, ¿no? Más que para el... Para individuales también, no, o sea que esto ha quedado bueno, claro. Alguno, o sea que... alguna me ha llamado en alguna ocasión para algo más individual, pero por ahora, hasta cuando me Oye, cuesta David, más pero pagar la hipoteca... tú tienes amistades muy importantes dentro del high level. Esto lo he visto yo. Que a mí nunca me has invitado. Sí. Cuando te juntas con esta gente, también te lo tengo que decir, que tú y yo siempre terminamos con los expósitos y 4 más, pero cuando quedas con los otros no quedamos. Pero los expósitos son mucho más divertidos. La gente, de verdad, es la gente, yo creo, pues más normal, ¿no? Los otros está bien, pero para unas risas de media hora. Al final lo bueno es la gente, los amigos de toda la vida, que esos son los importantes. Oye, David, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Espero que te vaya muy bien, mucha suerte y nos vemos pronto. Genial, lo dicho, sois los mejores, la Nova Normalitat. Un abrazo muy fuerte, gracias David Meca. Olga Garcia, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Arnau Vila, gràcies per venir, tot un plaer. Laura Fa, la propera setmana hi tornem. I a tots vostès els deixem ara amb la música... En directe no, però la veu en directe sí. De Lugo, és aquest cantant, d'OT, que està arrasant amb el seu primer treball discogràfic, i a tots vostès hi tornem en 7 dies amb moltes més històries. Això és la Nova Normalitat. Bona nit. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Durmiendo en nuestro colchón. Ojos y labios despiertan hinchados, ninguna noche nos pasó. Ceniza en el vaso, tu pelo enredado. Hace calor, por favor. Tráeme un helado mientras yo me baño. Tú siempre decías que no. Y ahora ve y mira que hay en tu buzón. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Ja! Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Sé que prefieres la ropa holgada, música bien alta empieza a sonar. Vienes deprisa, coges mi mano y con sonrisas vamos a bailar. Quieres quitarme la ropa y no sé para qué quieres jugar si luego te haces la tonta y ni siquiera me vas a ganar. Y si te digo quién se va a sujetar cuando tropiecen tus pies. Y si te digo quién se va a sujetar cuando tropiecen tus pies. Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Ja! Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Me da igual lo que seamos, ni siquiera importa dónde vamos, porque el que piensa cada día en ti soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Hey. Soy yo, soy yo, soy yo.
Susurros, suspiras, posturas divinas, a que no adivinas lo que va a pasar. Tú abajo, yo arriba, yo abajo, las sábanas limpias se van a ensuciar. Quieres quitarme la ropa y no sé para qué quieres jugar si luego te haces la tonta y ni siquiera me vas a ganar. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Y si te digo quién, sé para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Quién? Soy yo, soy yo, soy yo.